Ya, bueno, hoy vamos a comenzar la siguiente unidad, que como les comenté la vez pasada, en verdad está bien vinculada con lo que ya hemos avanzado hasta ahora. Voy a cerrar la puerta, ya saben que siempre pueden entrar, o sea, no sé por qué se les digo a ustedes que ya están adentro, pero para no hacer bulla, para no hacer bulla hasta el pasillo, ¿ok? Sí, al final de pero al final de la clase. Porque todavía, en verdad, la razón por la que no los he subido, porque les dije que les iba a subir antes, y les he fallado en eso. Lo siento, en verdad, los controles son como que son mi, no sé, lo que me persigue, mi fantasma. Son mi kriptonita. O sea, sí, lo que más me demora. Eh, es que todavía me faltan un par, pero me faltan bien poquitos. Entonces los termino en el break y se los doy. Eh, ya bueno, igual vamos a comenzar ahora con esto de acá. Eh, solamente para comentar un par de noticias. Todo el mundo está al tanto de quién es AMLO, ¿no? Y qué cosa está haciendo respecto de Pedro Castillo. O sea, sigue obsesionado con el tema, no quiere darnos la Alianza del Pacífico, ¿no? ¿Entienden entienden ese problema? O sea, es bien llamativo porque es, es bien fuerte no reconocer que un país, bueno, se gobierna solo, ¿no? O sea, incluso nosotros estamos teniendo relaciones de nuevo diplomáticas con Venezuela, reconociendo a Maduro. O sea, fíjense lo fuerte que está haciendo México para decir, no, Dina Boluarte es una dictadura, es una, no, como que las dimensiones, sí, y uno puede tener esa opinión de que no es democrático el régimen porque yo creo que tal, no se cumple, no se cumple, pero de ahí a no reconocer al presidente que ese mismo Estado reconoce y que es el que actúa y el que tiene poder en la práctica, te guste o no, ¿no? O sea, es como que yo diga, yo puedo tener un montón de razones para no reconocer que en Corea del Norte hay una democracia, pese a que se llame la República Democrática Popular de Corea del Norte. Ese es su nombre oficial. Pero entonces, si yo no reconozco, no significa que igual el jefe de Estado que actúa ahí no es Kim Jong-un, ¿no? Entonces, igual es alguien que yo tengo que reconocer como el actor diplomático internacional. Entonces, que AMLO se niegue a hacer eso es bien fuerte, eh, o sea, es una afrenta al país bien fuerte, ¿no? Bueno, campeonó Alianza, ¿no? Pero ¿a quién le va mejor a Libertadores? No, felicitaciones Alianza, muy buena apertura, tienen un gran equipo, en verdad, creo que tienen el mejor plantel. Pero en noticias más tristes, ganó Erdogan, ¿no? Y como bien resume The Economist, la mejor chance en una década para reparar la democracia en Turquía se ha perdido. Pero bueno, así es a veces, así a veces se gana, a veces se pierde. Y lamentablemente en estas épocas, en las épocas que les ha tocado a ustedes estudiar en la universidad, estamos en turbulencias que desde el Brexit de 2016, o sea, ¿cuándo fue el Brexit? ¿En el 2015, 16? Más o menos, pero desde esa época o sea, hay un montón de reveses democráticos, o sea, uno tras uno, uno tras otro, impredecibles, y ya la verdad, pues que uno está acostumbrado, ¿no? Francamente. Bueno, la clase pasada vimos el enfoque que íbamos a utilizar, que un poco yo lo utilizo para la investigación que ya hice y que les hablé de la segunda vuelta y esto, porque si se dan cuenta, me preocupo por los incentivos que se generan en todos los tipos de actores. O sea, yo sí pienso en el electorado, en la gente como un monstruo que está, ¿se acuerdan de la idea del individualismo metodológico, que era una de estas primeras cosas? O sea, si de Public Choice se van a acordar algo, acuérdense principalmente de estas tres cosas que Buchanan destacaba, ¿no? Individualismo metodológico, que es entender los grupos como una suma de un montón de individuos, y eso lo hace, si entiendes ese concepto, ya sabes que analizar cualquier decisión de un grupo es dificilísimo, no hay nunca una sola razón por la cual un grupo se comporta. Por eso esa gente que decía, los que han salido a marchar en noviembre del 2020 han sido manipulados por Julio Guzmán. Ya quisiera Julio Guzmán
tener la mitad de ese nivel de manipulación de algo, ¿no? Eh, o sea, no se explica por una sola razón esas cosas, se explica por, yo creo también mis teorías, yo tengo mis teorías de que, por ejemplo, lo del 2020 no solo tuvo que ver con cosas políticas, que sí, obviamente hubo ahí un tema político que movió el tema, pero también yo creo que tuvo que ver, y ustedes me dirán si sí o si no, de su perspectiva, el hecho de que habían estado encerrados un montón de tiempo y el salir fue una oportunidad de, oye, voy a ver a mis amigos, voy a salir de este encierro, todo el mundo está yendo, es chévere ir. Es, es tela quedarte en tu casa, es aburrido, o sea, eres más chévere si sales. Entonces, si sientes esa presión social y ves en Instagram que todos están yendo, tú también quieres ir. Entonces, yo creo que ahí se forma un tema psicológico que va más allá del apoyo político a una causa específica. Pero claro, tú le preguntas a la gente que eran los asesores de Merino y creían que esto lo estaba dirigiendo Soros, ¿no? Así como que con hilos. Eh, sí, claro. Entonces, eso es no entender a los grupos como suma de individuos, sino antropofomizarlos. Pensar que son una gran persona que se mueve lógicamente y no actúa lógicamente. Un grupo no actúa lógicamente porque no tiene transitividad, ¿no? Y bueno, también esto de estas premisas de elección racional, que sí lo conocen, rational choice, eh, que implica que todas las personas queremos maximizar nuestros propios beneficios, que no implica que no podamos ser altruistas, si es lo que nos gusta, si es lo que nos nace, pero, y tampoco implica que no nos podemos equivocar, y hay que entender la política como un mercado en el que se intercambian favores, también se intercambian cosas. Entonces uno actúa como igual que más o menos en el mercado político, que en el mercado convencional, que diga, ¿no? Que es el de los bienes y servicios. Eh, y se entendieron bien estos dos conceptos, ignorancia racional y racionalidad racional. ¿Alguien me puede explicar qué cosa es ignorancia racional? Para estar seguro de que se entendió bien. A ver. Ajá. Claro, digamos, lo que implica esto, este concepto, es que reconoce algo. No es una receta de qué debería, no es una receta moral que te diga, está bien que no se informen. Es un diagnóstico de cómo es la gente en la realidad. De la gente no se informa porque individualmente, porque como las decisiones las tomamos individualmente, maximizando nuestros propios beneficios con la información que contamos y con los sesgos que tenemos cada uno, no nos hace sentido individualmente informarnos, salvo que esa inversión en cumplir ese costo que nos vale toda esa información tenga algún tipo de beneficio que se retribuya, ¿no? Y ese beneficio sí se verifica, vimos, cuando tienes una votación en un directorio, que son tres personas nomás, porque tú tienes ahí algo tangible, ¿no? Se puede relacionar contigo el que no hayas cumplido con el que no hayas cumplido con informarte bien, porque se dan cuenta que tú no sabes por qué están votando, no sabes por qué votaste. En cambio, si es que tu responsabilidad se puede difuminar un montón, es mucho menos fácil que tu cerebro inconscientemente perciba que hay algún beneficio por informarse. La única razón por la cual te informas es quiénes sí se informan. Ustedes, por ejemplo, porque están estudiando ciencia política, entonces probablemente sus amigos se van a informar y ustedes no quieren quedar como los desinformados. Pero ustedes entonces tienen otro tipo de incentivos individuales que los van a llevar a informarse un poco más que el promedio. Pero el grueso de la población no tiene eso, ¿no? El grueso de la población es más. Hay lugares donde si tú sabes un poco te discriminan por saber, ¿no? Te fastidian por, tú eres el nerd, tú eres el sonso, tú eres el que sabe. ¿Para qué quieres? Sí, en verdad, más acá quedas como que, no, yo la verdad soy alejado de la política, ¿no? Sí, soy político, quedas como bacán así, si dices eso. Entonces, bueno, esa es la idea de la ignorancia racional. Entonces, es un diagnóstico, es reconocer eso. Entonces, es no frustrarnos, entender que, ok, no está mal tampoco
intentar hacer cosas para reducir los costos de acceso a la información. Eso se debe hacer y sí, en verdad, sí sería mejor que la gente se informe. En una democracia, si la gente se informara, eso sería lo ideal. Pero tenemos que reconocer que no es lo natural para nosotros. ¿Se acuerdan que las democracias las acabamos de empezar a hacer? Entonces, que no estén funcionando es normal y una de las razones por las que no están funcionando es porque informarnos, que es una de las cosas, que es una de las premisas que teníamos cuando se nos ocurrió la idea de democracia. La gente seguro que va a votar por quién es el mejor, ¿no? Ya, una de las cosas que no nos enteramos es que la gente nunca se va a querer informar. Eso nos estamos dando cuenta ahora. Esto esto por sí solo, la ignorancia racional por sí sola podría no ser un problema si es que la gente, y esto alguna gente lo ha planteado, lo van a leer en lo de Kaplan, si lo revisan. Ah, sí, sí, los artículos son los capítulos 4 y 5. No, no, son 5 y 6, creo, las que te dije. Sí, bueno, ya. Bueno, ya, ok. Los muestro ahora. Podemos ir al final de la clase o esto a la biblioteca y te muestro. Eh, ya, bueno. En todo caso, esto podría no ser un problema, y esto lo explica Kaplan en el libro, porque hay alguna gente que te dice, oye, mira, si te das cuenta, ¿se acuerdan del concepto de grandes números en estadística? ¿No? Entonces, si la gente no está informada, entonces, bueno, no importa, porque si tú no estás informado, tú en promedio lo que haces es votar tirando una moneda, ¿no? Como que random. Entonces puedes votar por uno o por otro. Y en grandes números va a haber alguna gente que vota por uno, alguna otra gente que vota por otro. Entonces no debería ser un gran problema que la gente esté, o sea, si tú tienes un 90% desinformado, pero un 10% informado, medio que ese 90% se va a cancelar el uno al otro buena parte, de repente no todo, pero buena parte. Y que tengas un 10% informado de repente te puede ser suficiente para que tu democracia funcione, ¿no? Si es que el problema solo fuera la ignorancia, ¿ya? Si es que solamente, eh, si es que la premisa fuera, nos falta información y con más información, ahora sí vamos a votar bien. El tema es que, como vimos la otra vez, este es el siguiente concepto que vimos y que me interesa que quede bien claro, la gente no solamente es racionalmente ignorante, sino que también es racionalmente irracional. Entonces, no es que cambia de opinión con más información, es como en el fútbol, no es que te traen un binder de datos y tú te vas a cambiar de equipo, ¿no? Es más parecido a cómo se comportan las cosas en el fútbol, porque tú no asumes un costo directo individual chiquito por equivocarte por qué equipo eliges, por qué partido eliges o qué ideología eres. Más bien, eh, hay beneficios y costos emocionales más parecidos a los del fútbol, más parecidos a los de un deporte o a los de algo así, a los de una tribu. Y entonces las actitudes son más tribales. Esos son los incentivos que te mueven más. No te mueven a ser racional. Si es que a ti te dan, imagínate que tú has sido 20 años o 15 años, has pertenecido a un partido político y te traen un montón de información que te prueba que te habías equivocado esos 15 años, todo tu cerebro, y ustedes ya lo pueden sentir un poquito, te va a empujar a no creerte esa información, a cuestionarla, a decir, oye, ¿de verdad? ¿No? Porque tu inconsciente te lleva a querer más bien confirmar la información que tú ya te creías que eso era lo de verdad. Porque así funciona el cerebro humano, ¿no? También el nuestro. Entonces, tienen que ser ustedes muy conscientes de esto para su propio análisis, para por saber separar lo que les, o sea, lo que les parezca mejor individualmente, moralmente, políticamente, a el análisis ya de política, que debería ser racional. Sus informes deberían ser racionales y no, y la parte irracional deberían sacarla. Entonces, ¿cuándo es que, ¿cuándo es que la gente sí se informa? ¿Se acuerdan? Cuando hay un beneficio alto para informarse y que compensa el costo. ¿Cuándo la gente es racional? Cuando hay un beneficio alto de ser racional que compensa el costo. O cuando el costo es demasiado alto. Por ejemplo, si me quiero tirar del 10º piso porque creo que puedo volar, ¿no? Entonces, ahí el costo es demasiado alto porque me puedo morir. Si el beneficio de ser racional es alto, entonces, por ejemplo, yo tengo que estudiar para un examen y ese examen es importante. Entonces, tengo que
sacarle la mugre a la parte racional de mi cerebro, tengo que tratar de activar esa parte racional que yo quisiera no activarla y quisiera poder ponerla en pausa y poderme ver Netflix, ¿no? Eh, ¿Cómo es esa serie que acaba de terminar ayer? Eh, no, no están viendo, no están, en Twitter vi un montón de que la tendencia, yo no la estoy viendo, así que no sé ni cuál. Ayer terminó una serie de HBO, creo que era. Betty la Fea. No, pues, pero bueno, no importa. Bueno, si no la están viendo, está bien, yo tampoco. Pero la cosa es que hay cosas que activan nuestra necesidad de ser racionales y en realidad la mayor parte del tiempo nosotros estamos moviéndonos inconscientemente y tratamos de automatizar la mayoría de las conductas. Eso es lo que nuestro cerebro trata de hacer siempre, porque es lo que nos permite sobrevivir. Ustedes no piensan cómo doy un paso, cómo doy otro paso, no piensan al hablar, no piensan al comunicarse, al hacer un montón de las cosas, los hacen automáticamente, ya. Y eso es lo que nos permite sobrevivir, entonces está bien. No pasa, no es que esté mal ser irracional, es simplemente como somos, de nuevo, es un diagnóstico, no es una crítica moral ni nada así. Entonces, o sea, la palabra irracional a veces sonaría como que peyorativa, pero no busca ser eso, ¿no? No busca ser peyorativo, es simplemente una descripción, es un reconocimiento de que nosotros somos animales, en verdad. En verdad es así. Yo creo que habría que cuestionar bastante esta idea que a veces nos ponen en el colegio de que somos cosas muy diferentes a los animales, en verdad. No, en verdad sí, somos muy parecidos, en algunas cosas somos diferentes. Fíjense los comportamientos, cómo nos comportamos en grandes grupos cuando hay descontrol y en verdad es un comportamiento bien parecido a otros tipos o sea, de simios, ¿no? En verdad. De verdad es así. Pónganse a pensar cómo son, por ejemplo, cuando estamos celebrando una victoria de fútbol en un estadio, la gente se pone así todo, no sé, tipo los argentinos, cuando se salieron a las calles. Es una cosa, sí, pero bueno, en fin. Eh, entonces, eso no es algo peyorativo, yo les digo, como les digo, es algo que incluso te lo explican la gente que estudia neurociencia. Eh, Cerca del 90, algunos te dicen que hasta el 95% de nuestras acciones y decisiones son automáticas, inconscientes, entonces no están claras ahí. Incluso, y esto ustedes, eh, digamos, se van a pasar sus 20 y de repente sus 30 probablemente intentando dominar esta parte, porque esta parte de ahorita probablemente es la que los domina ustedes, es lo normal. Durante tu niñez es o sea, ¿cómo resuelven los niños sus conflictos? Con sentimientos. Todos son reacciones sentimentales, emocionales, 100%. Que tus reacciones empiecen a ser más racionales y que tu razón empiece a dominar un poco más tu conducta, es una cosa que empiezas a hacer a lo largo de la vida. Y que, claro, la expectativa es que ya eres adulto, ya eres 100% racional, pero en verdad no es así. La vida real no es así. Entonces la gente, esto es una cosa que empiezas a tenerlo, ¿no? Como les digo, esta es información eh, que es explorada, no es una cosa que yo me he inventado, ¿no? Sino que es una cosa que te la dicen los psicólogos, revíselas en ese tipo en estas fuentes. Vamos a ver un TikTok. Lo que se escucha bien bajo, ¿no? Pero, ¿se puede subir el volumen o no? ¿Dónde? Ahí estoy subiendo. Ya, a ver, escuchen, escuchen.
Ya. Parte 2.
Ujú. Eh, Estos sesgos no son aleatorios los que tenemos, nos llevan a, o sea, nos llevan a cosas que tienen sentido con cómo, de dónde hemos evolucionado. ¿Ya? Si uno piensa las cosas, eh, como que de dónde venimos, hay un montón de cosas que hacen sentido. Entonces, ¿por qué tiene sentido esto? Porque nosotros somos seres sociales. Entonces, nuestro cerebro para sobrevivir, ¿quiénes han sobrevivido? Aquellos que son más sociables, aquellos que son más queridos por los grupos. Entonces, nuestro cerebro nos lleva a querer ser queridos por los grupos, no querer ser rechazados. Entonces, hay un montón de cosas que en nuestra vida la tratamos de diseñar para eso, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo diseñamos nuestra personalidad, tratamos de hacerla para caerle bien a los grupos que a nosotros nos parecen chéveres y los que queremos ser parte, la tribu que a nosotros nos gusta. Eso es algo que moldea nuestra conducta en toda nuestra vida en general. Entonces, también en las elecciones, también en a quién apoyo, ¿no? Entonces, a quién apoyo, quién es mi candidato favorito, tiene muchas veces más que ver con eso que con una idea racional de, oye, yo he leído filosofía y ahora soy me considero pues, no sé, un conservador. eh, Hay gente que dice que es conservador liberal, de alguna forma, no sé. Eh, y, y no sé, te explican, te dicen algo así, o soy un izquierdista doctrinario porque he leído a Marx no sé, sí, o sea, Marx y Engels, bueno, me leí el manifiesto, no sé, o otras cosas, este, y creo en estas ideas. No, la mayoría de gente en verdad vota por uno o por otro porque así votan los que él conoce, ¿no? O la otra gente. O sea, probablemente ustedes, la primera impresión de qué candidato les caía bien o mal es por su entorno, por su familia o por sus conocidos a quienes ustedes admiraban, más que alguien que ustedes hayan visto y esa persona per se, no es que ustedes de la nada vieron a Toledo, no sabían quién era y dijeron, "Ah, Toledo emanaba pues un aura que ustedes dijeron, ese es un político de verdad". No, pues no, eso no pasó, ¿no? O sea, probablemente fue más bien alguien que decía, oye, sí, yo voy a votar por Toledo, usted ya, bueno, de repente a alguien le pudo caer bien Toledo en esa elección si es que algún familiar suyo quería votar por Toledo. No sé, y lo mismo con cualquier otro candidato, ¿no? Entonces, estas cosas, estos sesgos tienen mucho que elegir. Ustedes nunca han sentido nunca han utilizado como que estos atajos mentales para tomar decisiones. Por ejemplo, eh, ¿a qué me refiero con los atajos? Por ejemplo, tengo muchos amigos que se confían en mí porque yo soy el que le gusta la política del grupo para saber por quién votar. Entonces, ellos no se informan, sino que me preguntan a mí, oye, ¿por quién voto? Ya, yo les digo, bueno, por tal persona yo voy a votar, pero no sé. Eh, y es como que ellos toman ese atajo, esa forma no, yo no, la verdad que y en realidad es una decisión totalmente esa, no es algo, es como que un atajo para automatizar algo de la forma más racional posible. Ellos confían en que la otra persona va a ser racional y yo no quiero tener que ser racional, entonces yo tomo esta ventaja, ¿no? Ustedes probablemente toman ese mismo tipo de atajos en otras cosas. Lo hacen, de hecho, cuando van a un médico, ¿no? Claro, le pagan, pero siguen, o sea, ustedes, no, cuando ustedes se sienten mal, no estudian medicina y luego se curan, ¿no? Van a un médico. Entonces, o sea, justamente hay este tipo de cosas. Ese es el tipo de intercambio que existe en el mercado político en el momento de elegir gente, ¿no? Esta es la forma en que se realiza el intercambio, no es un intercambio de 100% racional, de ya, yo quiero este tipo de ideas, me gustaron, ¿no? Que es, si se dan cuenta, la premisa un poco del análisis tradicional de la política. O sea, básicamente va a haber un montón de tipos de análisis que ustedes van a leer que si se lo cuestionan, tienen la premisa atrás de que, pero si la gente se informa, ahora sí va a votar bien, ¿no? Y en realidad no es así. Esa es una expectativa falsa. Nos vamos a chocar con una pared si creemos eso. No va a pasar. Entonces, claro, tampoco es que esté bien. No es un análisis de nuevo que te diga cómo deberían ser las cosas, sino un análisis que te diagnostica cómo son. Entonces, te demuestra que es un reto, que la democracia es un gran problema de acción colectiva.
enorme. Y lo que pasa con los problemas de acción colectiva es que si es que no existen una posibilidad de que haya control, ¿no? O sea, que haya control o sea, digamos, alguien que evite los free riders porque esté chequeando que todo el mundo colabore. Si es que no existe eso o no existen incentivos individuales como los que tienen ustedes para informarse, entonces la gente no colabora. Y entonces por eso la gente siente en general que no tiene que colaborar con la democracia y lo entienden como algo que es un rol de los políticos nomás. Pero en realidad no, en realidad las democracias que sobreviven son las que tienen un rol ciudadano. O sea, o la ciudadanía participa de la democracia o no hay democracia. No, no va a haber. Por lo menos una buena parte tendría que. Pero nuestro cerebro no nos lleva a eso, porque individualmente nada nos empuja a eso. Eh, y todas las personas somos susceptibles digamos, a caer en estos atajos y a guiarnos por incentivos. De hecho, hay un libro, hay una serie de libros, que luego tienen además un podcast que yo les recomiendo chequearlo, que es este de acá. ¿Alguien ha escuchado de Freakonomics? Tiene un libro eh, que tiene una carátula bien parecida, que yo se los recomiendo mucho leerlo. Léanlo porque les va a parecer bien interesante cómo, eh, o sea, el tipo de cosas que se preguntan, ¿ya? Vamos a ver un, un pedazo corto de, de su película, porque esta es una película que salió de ellos en el 2000 y pico. Eh, el, el primero se llama así, Freakonomics. El segundo se llama Super Freakonomics. El tercero se llama Think Like a Freak. El cuarto se llama How to Rob a Bank, cómo robar un banco. Claro, por si no les va bien en la ciencia política, ahí ya tienen un plan B. Espérate, vamos a ver toda la película. Eh, no digo, no vamos a ver toda la película. Sí, está toda la película. Sí, ahí lo paso. A ver. Mm, entiendo, espérate. Acá hay subtítulos en español. Ya, ya. Vamos a ver una parte corta. Uy, se ven bien chiquitos los subtítulos, ¿no? Déjame ver si hay cómo agrandarlos. No hay cómo agrandarlos. Si quieren, si alguien quiere, se pueden acercar. Eh, pero es que en verdad dura como 3 minutos. Si alguien se pueden acercar acá, o si no, en la tele de atrás también está. Acuérdense. Entonces lo pueden ver en las dos teles. Ya. Así que ténganlo en cuenta. Ya. Este es una pequeña parte de la película que te habla sobre hacer trampa y los incentivos que te llevan a hacer trampa y cómo puedes descubrir que la gente hace trampa en espacios donde tú no pensarías que la gente hace trampa, ¿no? Hacer trampa en inglés se llama cheating.
Eh, no vamos a ver esto, pero esta parte que se llama Pure Corruption es súper interesante. Y acá analizan cómo, ¿sabes? Cómo hacen trampa en un espacio bien particular en el que además es incluso moralmente cuestionable que tú cuestiones ese espacio, que es las competencias profesionales de sumo. Porque en Japón es un país donde la cultura respeta muchísimo el honor, y entonces que tú cuestiones el honor de otra persona es bien fuerte en general. Que tú cuestiones el honor de una tradición, de un deporte tan como que respetado, etcétera, y que digas que la gente hace trampa todo el rato, es bien fuerte. Y estos patas demostraron que los luchadores de sumo hacen trampa sistemática, porque los incentivos de esto los llevan a eso, ¿no? Así como acá los profesores, propios profesores son los que hacen, los que pueden hacer trampa, ¿no? También, sí. Sí, trampa de dejarse ganar. O sea, digamos, hay momentos en los que tú te das cuenta que si tú tienes una pelea, o sea, son 8 peleas normalmente en un torneo, y si tú ya has ganado más de 6 peleas, que es lo que necesitas para pasar a la siguiente fase, una cosa así, o para ganar tú esto, y peleas contra alguien que solo ha ganado 5, necesita una más, y a ti te sobra, hay muchas más probabilidades de que tú pierdas, si ves eso en un montón de números, como que la probabilidad de que el pata pierda es demasiado más. Entonces es muy claro que se está dejando ganar en un montón de circunstancias. Y estas cosas también las descubres analizando grandes números, ¿no? Pero lo interesante detrás de esto es que te muestra que no hay espacio, no hay ningún espacio, como hablábamos la vez pasada con Pali Choice, donde que la gente realmente sea 100% pura, y 100% como que piense siempre en el bien común. Todos respondemos a incentivos, y lo que tenemos que presumir es que si creamos digamos, alguna entidad que se encargue de algo en el Estado, una regla, la gente que se encargue, la gente que esté ahí, los burócratas que vamos a poner a cargo de eso, los políticos que van a trabajar en este lugar, van a responder a los incentivos que los rodeen. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para entender el contexto de las elecciones. Es justamente eso lo que explica por qué la regla electoral genera el efecto que genera, ¿no? Según lo que vimos la vez pasada. Pero bueno, a ver, ¿ahorita qué hora es? Hagamos un primer break, bueno, un único break, ¿no? Lo que pasa es que hay cursos, tengo un curso que dura 3 horas. Sí, no ha pedido mío, pero sí, tengo un curso que dura 3 horas, y ese curso hago 2 breaks. Entonces a veces. Pero vamos ahora un break de 10 minutos. ¿Sí? Sí, 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 un toque. Tan, tan, tan.
No, ahí sí, sí, sí. Para la lista. Ya, sí, sí, sí. Sí, sí te conté. Sí, a ver, dígame ahorita todos. Dígame sus apellidos para encontrarse el toque. Ya, ¿cómo te apellidas, Rosa? ¿Dónde estás? Ah, ya. Torres. Ya no, sí te consideré, porque estabas llegando. Sí, ¿dónde estás? Ya. Sí, sí te puse. Sí, ya, ya. Sí, te puse también, ya. Uy, por ahí, Giancarlo. Flores. ¿Luis? Por eso. O sea, no lo puedo considerar como presente porque no está, pero si es falta justificada, no, no lo pueden. ¿Ah? O sea, sí, pues, es justificada y si es justificada, entiendo que por justificada le podrían perdonar para que no le pase nada lo esto. Sí, pero lo que no puedo hacer es considerarlo presente. Lo que pasa es que en realidad solo puedo considerar presente a quien está presente. Eh, Incluso si faltan, la falta puede ser justificada y si está justificada no tienen penalidades. Si es injustificada es que tienen penalidades, ¿no? No. Obvio, obvio. Me sigo bien, me sigo bien. Se ha revivido. Ya. Hoy voy a tratar de acabar el toque con esto. Estados Unidos tiene elecciones. No a votar uno, ¿no?
Sí, sí, sabe. Yo dije, oye, ya restringido la cosa, porque ya me da demasiado hambre.
Ya, vale, vamos a seguir. ¿Sí? Pueden ver también la película. ¿Quieres? De ahí te paso el link por WhatsApp, ¿ya? Para que se los pases. Está en una web que se llama Dailymotion. Ah, bueno, toda la serie del Planeta de los Simios. Bueno, claro. Las primeras, las primeras. Sí es falta la película. Es como bien. Bueno, pero todo esto afecta también a la política. Todas estas cosas impactan en el mundo político. Entonces, es algo, digamos, que opera no solamente o sea, hacer trampa en Sumo o hacer trampa en los profesores, sino si las cosas te llevan, o sea, las propias reglas, el contexto, te lleva a hacer trampa, la gente a tu alrededor te dice, oye, así es la vaina, acá siempre es así, de repente tú también vas a hacer trampa. Entonces, así funcionan un poco esos sistemas. Entonces, tenemos que desconfiar un poco de estas miradas, tenemos que tener en cuenta que así funcionan los grupos, incluso los que pueden organizar. Y por eso la, la, la fortaleza contraintuitiva que tiene nuestro sistema electoral es que esté digamos, descentralizada su organización, porque quien cuenta los votos son ciudadanos sorteados. Si fuese una sola persona, de repente podría estar incentivada a tratar de amañar los resultados, como ocurre en los países menos democráticos. Pero si tú tienes un sistema que te evita eso, que te lo hace más difícil, entonces la fortaleza de nuestro sistema está en que tú puedes diseñar un villano en inteligencia artificial, lo imprimes en 3D y lo pones de presidente del Jurado Nacional de Elecciones y no va a poder hacer fraude, porque no tiene cómo logísticamente agarrar las cosas. Entonces, esa es la fortaleza del sistema. Tienes un diseño que ya prevé que esto ocurre, que así funciona la cosa en la realidad. Entonces, evita este tipo de trampas porque no te lo permite hacer. Vamos a ver otra manifestación de esto, ¿ya? Que ustedes se han dado cuenta que casi todos los políticos dicen que son de centro, ¿no? O sea, te dicen, en todo caso, lo máximo que te dicen que son de centro derecha o de centro izquierda. No, no, pocos políticos te dicen yo soy y los únicos que te dicen, no, yo sí soy de izquierda o yo sí soy de derecha, es porque en verdad son de recontra izquierda o de recontra derecha, ¿no? Eh, claro, bueno, depende del diario que veamos, ¿no? Porque si leemos Expreso, por ejemplo, ellos sí son bien categóricos. O sea, pero bueno, en general esto tiende a pasar con muchos políticos y esto tiene una explicación en este tema de los incentivos, que es un tema que no sé si ustedes ya lo han visto en algún curso que se llama el teorema del votante mediano. Entonces, ¿cómo aplica el teorema del votante mediano? ¿Se acuerdan? Lo que han visto. ¿Me lo pueden explicar de lo que se acuerdan? Es justamente la gente. Ajá.
Así, ¿te acuerdas? O sea, miren, digamos, si el espectro político lo dividiésemos así, del 1 al 10, y 1 es la posición de extrema izquierda, 10 es la posición de extrema derecha, y digamos que hay 10 votantes en esta elección, ¿no? Sí. Se asume, el teorema de botón de mediano es un modelo económico, ¿no? Ajá. Y en verdad la distribución es así, ¿no? En realidad, sí. Pero, sí, es normal. Pero acá estamos, pero para la simplicidad primero, del teorema del votante mediano, tú dices, ya, ok, primero vamos a pensar un universo de 10 votantes, dos candidatos, y hay un votante que es de cada posición. Hay uno de extrema izquierda, otro que es 2, otro 3, otro 4, otro 5. Están todos distribuidos así ordenadamente. ¿Ya? Así están todos los votantes. Entonces, lo que explicaba Diego, pues, ¿no? Es lo que vieron ustedes. Si es que el candidato A, yo me ubico aquí, en esta parte, yo estoy entre el 3 y el 4, en una posición política entre el 3 y el 4, y viene el candidato B y se ubica en una posición política acá, en el número 7, entonces, o sea, en ese momento, si la elección fuese en ese momento, ¿quién ganaría? Gana B, porque por B votan todos los que están de acá para allá, porque B es el más cercano, también 7, también 6, y bueno, 5 ya está, 5 ya está como que en mitad, pero de alguna manera los únicos votos que tiene asegurado este son 4, versus este que tiene 5 votos asegurados y uno que en todo caso será tira una moneda. Entonces acá B tiene las de ganar. Entonces A se ve incentivado a moverse un poco más hacia el medio en respuesta, ¿no? ¿Sí? Sí, sí lo voy a mencionar, justo en un toque. Sí, efectivamente, tiene que ver con la cantidad, pero entonces ahí, y además, esto se refuerza porque no solamente pasa que hay esta tendencia para que los dos se vayan al medio, sino que, o sea, no solamente hay que, o sea, que los dos se vayan al medio habiendo 10 votantes iguales, sino que normalmente hay más votantes que están acá al medio. O sea, porque la distribución normal, ustedes ya saben cómo es, ¿no? Es como el sombrero del principito. ¿Han visto la de Perú, en verdad, medida por el Jurado Nacional de Elecciones? Es así, es igualita, ¿no? El votante mediano, el elector mediano, en esta medición que fue el 2011, está acá. Eh, miren esta medición del 90. Eh, no sé si han visto algunas aplicaciones prácticas, pero esto fue en el 90. Miren cómo la gente ubicaba al APRA, o sea, al Cambio 90, al PPC, Acción Popular, Izquierda Unida, ¿no? Estaba Sendero Luminoso por acá, más a la izquierda, era el más a la izquierda que había. Eh, pero, pero esa era la distribución normal, que teóricamente te dicen que siempre es así, en la práctica cuando se ha medido, así es, ¿no? Así se ha mostrado. Entonces, si con 10 votantes ya te conviene ir al centro, cuando hay más votantes al centro, con más razón, te conviene moverte al centro, siempre que sean dos candidatos al menos. ¿Sí? Exacto. Lo que pasa, a lo que estás haciendo referencia es algo que es muy cierto, que es que no siempre, eh, no siempre el votante mediano de un país piensa igual que el votante mediano de otro país. El votante mediano en Estados Unidos está más a la derecha que el votante mediano en Europa, en la mayoría de países de Europa. Incluso que en el Reino Unido. En el Reino Unido, los conservadores han aprobado el matrimonio igualitario, han aprobado cosas que en Estados Unidos te dirían que eres un comunista, ¿no? Eh, sí, han estado a favor de cosas así como de posiciones bastante más de centro. Eh, y efectivamente, eso es verdad. Y por ejemplo, los vemos en diferentes tipos de elecciones. Cuando tú, cuando tú tienes que calcular quién es el votante mediano del electorado republicano en las primarias,
ese es distinto al votante mediano de Estados Unidos. Entonces, por eso tú te moderas en la elección en la elección ya, em, digamos, general. Para eso, o sea, solamente rápidamente en sus controles, quería comentar que, o sea, porque ya les voy a volver al final, eh, tie- solo para que quede claro, muchos se confundieron un poco con la parte cuál es la diferencia con las primarias, ¿no? Las primarias, primero que en Estados Unidos, eh, hay 50 elecciones. No tenían que explicarlo así porque no era la forma en que lo explicaba el folleto, pero hay 50 elecciones diferentes, ¿no? Y el hecho que está dividido en dos es porque hay una primera fase en la que los partidos eligen a sus candidatos, eso se llama las elecciones primarias, claro. eh, y esas reglas dependen del partido. Y ojo, en esas reglas, en las primarias, no es que se eligen a los delegados. O sea, cuando tú vas y votas, cuando la persona va y vota en la primaria, yo soy el republicano, voy y voto, yo voto por Trump, o sea, voto por el candidato. Lo que pasa es que mi estado tiene un número de delegados asignados y esos delegados asignados de tu estado van y votan el candidato que tú has escogido. Entonces, no es exactamente que tú eliges a los delegados. Los delegados representan a el que ha ganado en tu estado. Tú votas por el candidato, ¿no? Claro, ellos se comprometen a votar por el candidato que ha sido elegido en ese estado. Entonces, eso es lo que pasa en las primarias. Y luego es la convención, en junio, julio, es la convención de cada partido, que la van a ver ahora, que va a ser o sea, en las elecciones del próximo año, ¿no? Eh, porque la campaña de las primarias se empieza a fin de año, de ahora. Y van a ver todas las primarias durante enero, febrero, marzo, abril, y en junio van a ver junio del próximo año van a ver las convenciones, y ya en las convenciones se eligen a los candidatos. No es que, ya bueno, y después salen el candidato del Partido Demócrata, el candidato del Partido Republicano, y ahí son las elecciones generales, donde también son 50 elecciones. Entonces, normalmente, si bien hay otros partidos, muy pocos se llegan a inscribir en todos los estados. Normalmente solamente son el demócrata, el republicano y desde hace poco el libertario, pero el libertario lamentablemente no es un partido muy serio, a pesar de que a mí me gustaría, pero no lo es. Es más, son un poco palta. Eh, pero bueno, en todo caso, no hay otros partidos que les compitan. Y ya en esa elección también la gente vota por Trump o por Hillary, vota directamente por no votas por los electores, porque alguna gente ha respondido que tú eliges a los electores. No, eliges, claro, tú eliges al candidato. Nadie vota, los ciudadanos nunca votan por los electores o por los delegados. Los ciudadanos siempre votan por el candidato, ¿sí? Los delegados los elige cada partido. Los delegados son de las primarias. En los partidos definen. Los electores digamos, es una distribución que se hace con un acuerdo de los partidos. Este, eh, no, son los propios partidos que los proponen, pero con unas reglas especiales. Eh, Cada estado, digamos, que te decide cómo elegir a sus propios electores, pero siempre la característica común es que los dos partidos tienen una voz en eso, ¿no? Los dos partidos importantes, tradicionales. Pero bueno, esa diferencia nomás la quería hacer ahora habiendo revisado sus controles hace poquito. Ok, en- en- miren también hace poco con dónde ubicaban mira, el elector mediano, en el 2019 creo que fue esto, está por acá. Y Martín Vizcarra lo ponían un poquito más a la izquierda que Keiko, pero ahí nomás, no tan lejanos, como a dónde los ubicaban a ellos dos, que eran los líderes políticos más relevantes de ese momento, ¿no? En el 2019, prepandemia. Y también como dato curioso, ¿conoce usted términos izquierda-derecha? No, 60% no conocen. Entonces, acá, cuando vean a la gente peleando sectores de izquierda, no, tú eres un rojo. O las puras están peleando a esa gente porque nadie sabe qué es esa vaina, nadie le hace caso, ¿no? Eh,
Bueno, entonces, todo lo del teorema del votante mediano te dice que existe esta tendencia. Y esa tendencia no es otra cosa que los incentivos manifestándose. Entonces, son los jugadores, es como un juego. Y tú, según cómo vas moviendo las tuercas, los jugadores van reaccionando de forma distinta. Entonces, tienes que tratar de entender cómo están posicionadas las tuercas y a qué están incentivando a hacer a los jugadores. Esa es la lectura que tenemos que empezar a sacar de las elecciones. ¿De dónde podría, cómo podría surgir alguien? ¿Qué cosa está buscando la gente? ¿Quién podría cumplir esas expectativas? Entonces, para empezar a leer las campañas, los momentos electorales, hay que empezar a prestar atención a este tipo de detalles, ¿no? Manifestaciones concretas del ejemplo del teorema votante mediano, Vargallosa en el 90. ¿Qué hizo Vargallosa en el 90? De frente fue el votante mediano, porque ya sabía que iba a ir a segunda vuelta. Él ya se sabía que era el candidato, que si es que había segunda vuelta, él llegaba. Entonces, él quería ganar más del 50% desde el inicio. Él no quería llegar a segunda vuelta, de hecho, su intención inicial era ganar en primera vuelta. Entonces, ¿qué hizo para eso? Trató de ir al medio. Claro, no lo hizo muy bien porque por un lado tuvo un montón de problemas. Vamos a revisar, de hecho, vamos a estudiar un poco de su campaña específica de Vargas Llosa. Eh, sí, vamos a ver el spot del mono. Eh, pero, pero después, pero además, eh, o sea, Vargas Llosa se mueve al medio, pero claro, uno de sus problemas es un poco de su equipo de campaña, su desorganización, pero también el hecho de que es demasiado honesto un poco. O sea, él apela a una campaña muy racional. Dice, sí, yo voy a hacer el shock, yo voy a hacer tal, o sea, voy a hacer, sí, necesitamos tales intervenciones, y era una cosa muy... Entonces, ¿qué hizo Fujimori? Una campaña totalmente emocional, diciendo, no, yo soy el no shock, ¿no? Eh, sí, el no shock, y después llegó y hizo el shock, lo primero que hizo. Entonces, claro, Fujimori más bien trató o sea, no sé si han visto el debate, lo encuentran en YouTube, el debate de Vargas Llosa con Fujimori, pero Fujimori, por ejemplo, le decía Vargas, el señor Vargas, y esa vaina Vargas Llosa lo volvía loco, ¿no? Porque Vargas Llosa quería que le digan Vargas Llosa, ¿no? Y Fujimori le decía, el señor Vargas, y Vargas Llosa todavía se molestaba. Como que apelaba a la emoción, Fujimori, lo pintaba como el pituco, y Fujimori era pues el representante del pueblo, ¿no? Y bien parecido a hartos paralelos con Castillo, un tema identitario también Fujimori. Bueno, eh, otro ejemplo concreto, la hoja de ruta de Antumala, ¿no? La gran transformación para ganar la primera vuelta, ¿no? Te saca así, ¿no? Que vamos a cambiar todo el país, Hugo Chávez, pero de la nada ya esa segunda vuelta y te das cuenta de que tienes que ganar al medio si es que le quieres ganar a Keiko. Entonces dices, no, te cambias de polo, te pones el polo blanco y dices, no, ¿sabes qué? Vamos ahora a hacer una hoja de ruta, ¿no? Y ya votas a Félix Moreno y traes a Kurt Burneo, que ya es más de centro, no es un economista más de centro, y dice, no, ya ahora sí vamos a hacer una cosa, un plan que respete el consenso de Washington. Ya, y eso fue lo que hizo Mala, se movió al centro. Eh, También fue lo que hizo Keiko Fujimori en el 2016. Keiko Fujimori en el 2016, igual que Vargas Llosa en el 90, fue una candidata que se sabía que iba a llegar a segunda vuelta. Ella tenía un apoyo de más del 30%, que si ustedes miran las encuestas, busquen encuestas de Ipsos desde 2014 y Keiko ya tenía 30% de apoyo. Y ese apoyo se mantuvo 2014, 2015, 2016, lo mantuvo. Entonces, se sabía que Keiko Fujimori era una... Es más, en ese momento, ella, en el 2015, no sé si alguno de ustedes ha visto esto, claro que eran chicos, pero no sé si lo han estudiado después, ella se va a Harvard a dar una charla en la que dice cosas como esta, miren, no parecía Keiko, ¿no? Sí considero que el trabajo hecho por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha sido positivo para nuestro país, ¿no? ¿Qué tal caviar? Después condenó las esterilizaciones forzadas, dijo que la unión civil había que considerarla, un poco más y dice Fujimori nunca más. Eh, y sí, pues o sea, miren, no, entonces, ¿qué era eso? No era otra cosa que Keiko Fujimori yéndose al centro.
Ya en la última campaña, en la de 2021, tiró por la borda eso, si se dan cuenta. ¿Y cómo, qué tal le funcionó? Perdió una segunda vuelta que la tenía servida. La tenía servida. La distancia que hubiera, con la que hubiera podido ganar era, pero en vez de tratar de tirar, en la última campaña, en el 2021, en vez de tirarse al centro, no me acuerdo quién puso en Twitter que cuando llamó a ese equipo de campaña eran como que los jinetes del apocalipsis, porque jaló a unos tipos que eran todo lo más de derecha que podías, o sea, fue una, como que se radicalizó y apostó por una campaña radicalizante. ¿Y qué tal le fue? Pésimo. ¿Sí? Ujú. Sí, claro. Sí, sí, sí. De hecho, tenía un montón de temas ella, ¿no? O sea, había perdido imagen por un montón de razones. Entonces es muy multicausal esto, de nuevo, porque de nuevo es la reacción de un electorado, no hay una sola razón, ¿no? Es este monstruo horrible. Eh, pero, pero ves cómo se diferencia esas actitudes. Normalmente se incentivas a que te vayas al medio y hay una razón. Yo creo que si Keiko Fujimori se hubiera ido al medio en 2021, ganaba de todas maneras. Ujú. Claro, claro. Sí, sí. Y que los líderes caigan en esto es un problema porque después lleva a toda la sociedad a no sanar, ¿no? A que no haya una resolución al final de las elecciones, que no haya un momento ya, pasó la tensión, sino que la tensión nunca se fue, se mantuvo hasta ahorita, como que querían que sea difuminado. Otros dos momentos en que hemos visto esto es la campaña de Sebastián Piñera en el 2017, se tiró bastante al centro, si la revisan. En las elecciones en Estados Unidos le van a dar todo el tiempo que los candidatos, una vez que pasan a segunda, o sea, que pasan a la elección general, se tiran al medio, respecto de lo que fue sus posiciones en primaria. En primaria, de hecho, una de las discusiones típicas en las primarias republicanas es si es lo suficientemente conservador, ¿no? ¿Qué tal es su conservative record? Entonces miran todos sus votos. Ah, no, mira, acá votó una vez a favor de darle, como que de permitirle más derechos a los homosexuales. No, como que lo tachan. No sé, o sea, miran todo tu récord de votación, una cosa que ya se puede ver muy fácilmente. Acá, ¿cómo encuentran el récord de votación de los congresistas? Le preguntan a Martín Hidalgo, porque si no, no, sí, sí. Yo también he sufrido eso y lamentablemente en el Perú ustedes son de la generación que va a tener que construir la data. O sea, yo también soy parte de esa gente, o sea, mi generación también, pero nosotros no sabemos usar tanto las computadoras. Eh, Ustedes saben un poquito más. Entonces, eh, lo que pasa es que acá en el Perú, a diferencia en Estados Unidos, tú encuentras data para todo hay data de absolutamente todas las cosas que necesites. Acá en Perú tienes que construir un montón de esas bases de información. Entonces ustedes van a tener que armar esas bases de datos probablemente en algún momento. Pero la inteligencia artificial lo está haciendo cada vez más fácil. Así que tampoco es que va a ser gran tema. No como yo que he tenido que llenar hojas de cálculo Excel así horribles una por una. Ya. Hoy en día se lo pides a ChatGPT nomás. Ya. Eh, en Chile, miren cómo fue, esto era el gobierno de Piñera. ¿Ustedes se imaginan un gobierno acá de derecha, que gane alguien de la derecha, un partido de la derecha, y esto sea en junio, el Palacio de Gobierno? Hernando Soto no, es verdad, Avanza País es como que uno de los pocos, pero el resto del bloque de derecha, Fuerza Popular, Renovación Popular, no, es como que, y acá lo que habían en ese momento eran dos coaliciones, ¿no? Y la coalición de derecha, claro, efectivamente Kast se separó, pero me parece que fue incluso un poco después de esto.
Miren cómo fue, yo les decía que la campaña de Keiko Fujimori en la que pasaba esto, ella ya se consideraba que iba a llegar al centro, que iba a llegar de frente a segunda vuelta, porque miren cómo era en el 2016. ¿Se acuerdan que yo les decía que en el 2016, cuando vimos así rápidamente las elecciones, luego de analizar la segunda vuelta, vimos que en el 2016 surgía Keiko Fujimori como favorita porque había sido la que había perdido la segunda vuelta del 2011, eh, y teníamos a otros candidatos, pero que eran todos pequeños. Entonces fue muy parecido al 2021, pero con una popular, una favorita, que era Keiko, y los demás eran peleándose por el segundo puesto. Pero los que se peleaban por el segundo puesto ya era parecida a la fragmentación del 2021, esto. Salvo por Keiko, esto ya era parecido a la fragmentación del 2021. Era un montón de liliputienses peleándose por esto, ¿no? En algún momento creció Julio Guzmán, pero miren, Julio Guzmán con las justas le llega a ganar ¿a quién? A ninguno que era el otro líder. La línea negra era ninguno. Entonces Julio Guzmán en un momento le gana a ninguno y se siente lo máximo y después cae. Eh, y PPK es la línea rosada, que a medida que Julio Guzmán va creciendo, cae PPK, pero se va Guzmán, vuelve a crecer PPK. Y acá también estos son los dos que crecen al final, ¿no? Alfredo Barnechea y Verónica Mendoza. Acá es cuando Barnechea no se come el chicharrón y después cae. Y en cambio Mendoza sí, hasta el final se pelea con Kuczynski por ver quién llega a segunda vuelta. Pero esta es una pelea de liliputienses. Acá ya era claro que Keiko Fujimori era la que iba a llegar. Entonces, ella claramente se fue al medio, lo que no ocurrió en el 2021. Eh, pero claro, como tú dijiste ya, como no, o sea, para Keiko Fujimori tenía sentido irse al medio porque ella sabía que iba a pelear contra solo una persona del otro lado. Pero el resto, no necesariamente, ¿no? Entonces, esto funciona cuando es una elección entre dos. Si no, es un toque más dinámico, tienes que pensar cómo es. Porque claro, si él está ahí, miren, a ver, vamos a jugar con los cuadraditos. O sea, si él está ahí, imagínate que son cuatro candidatos, ¿no? Él se pone acá. Y si fueran solamente dos, claro, yo también me tendría que poner lo más al medio posible. Pero si aparece uno más y se pone acá ya ese me quitó a mí. Y si acá aparece otro más y se pone por acá, ¿no? El extremista, mira, acá entonces claramente está ganando él. Entonces los demás tienen que reaccionar a que él está ganando. ¿Cómo hago eso? Mira, yo me voy más para acá. Y si este dice eso, entonces dice no. Entonces yo cómo hago, me voy más para aquí. Y así, y esto es lo que vamos a ver en la campaña. Un poco de movimiento, pero claro, no te puedes mover tanto porque no puedes como que cambiar demasiado de posición, pero sí vas a ver un poquito o sea, hay una complejización cuando hay más candidatos, ¿no? Hay más de que uno va reaccionando al otro, esto se puede estudiar con teoría de juegos, bastante. Una regla, ¿no? Porque en mayoría siempre, incluso si hay muchos candidatos, en mayoría siempre es probable que uno por su nicho Sí, de base. a veces lo que pasa, lo que hace también es que alguno se da cuenta que está perdiendo y renuncia y apoya a otro, ¿no? Y ya, como que lo endosa. Solo que nosotros ya no tenemos tanto eso porque se acuerdan que hemos metido la regla de que no puedes renunciar así nomás, sino que puedes renunciar hasta 60 días antes, pues si no, ya no te tienes que quedar. Sí, sí, ocurren coaliciones de segunda vuelta, eso sí, sí es verdad. Entonces, claro, las consideraciones del teorema del votante mediano eh, son que implican una elección entre dos candidatos. Además, las preferencias de los votantes no solamente giran en torno a un tema importante, ¿no? Ese espectro lo hemos puesto como que izquierda-derecha respecto de un tema, pero en realidad hay un montón de temas y uno puede estar más a la derecha en un tema, más a la izquierda en otro tema. Es más complicada la, digamos, las posiciones de las personas. Y también es importante que, o sea, este modelo solamente funciona cuando hay democracia, cuando hay acceso a información, tiene que haber encuestas, no sabes quién va ganando. Eh, y bueno, entonces, vamos a ver un segundo. No, este de acá, no. mm, a ver, déjame ver cuánto dura. Sí, es que lo explica desde otra perspectiva. Ah, sí, es suficientemente corto. Vamos a verlo y comentarlo una vez.
subtítulos. Vale, fácil 200, ¿no? Porque 300 está muy grande. Son varios. Ya, miren esto.
partisan news and social media bubbles. These often act like echo chambers, delivering news and ideas for people with similar views. Fortunately, cognitive scientists have uncovered some strategies for resisting this distortion filter. One is to remember that you're probably more biased than you think. So when you encounter new information, make a deliberate effort to push through your initial intuition and evaluate it analytically. In your own groups, try to make fact-checking and questioning assumptions a valued part of the culture. Warning people that they might have been presented with misinformation can also help. And when you're trying to persuade someone else, affirming their values and framing the issue in their language can help make people more receptive. We still have a long way to go before solving the problem of partisanship, but hopefully these tools can help keep us better informed and capable of making evidence-based decisions about our shared reality. An important tool in fighting echo chambers is learning how to analyze and dissect what you see on the internet and on social media. How good are you at separating fact from fiction? Test yourself. Ya, lo que me importa de esto es que volver, a ver, el teorema del votante mediano nos ha mostrado cómo los incentivos impactan en los candidatos, pero también hay incentivos que impactan en las personas y que afectan la forma como nos vemos. Entonces yo les he hecho un paralelo desde la clase pasada entre el fútbol y la política. No es que la política sea exactamente igual al fútbol, porque en la política todos actuamos como si fuese racional y todos hablábamos, entrevistamos candidatos y nos indignamos cuando la gente no está informada y decimos, ¿cómo es posible que la gente no sepa por quién votar? ¿No? Que la gente recién se entere por quién votar a última hora, deciden la cola, y decimos, no, lo correcto es que la gente se informe como si eso ya fuese hacer que la gente actúe racionalmente, y en realidad es como que un poco hipócrita la cosa, ¿no? Porque es un aspecto en el que es muy claro, es muy notorio para quien le presta atención y lo mira analíticamente, que hay un comportamiento muy irracional, muy parecido al fútbol, y hay un este sentimiento de partisanship, ¿cómo lo dirías? De sentimiento de identificación con un partido, con un pensamiento político. Es muy parecido a la identificación con una tribu, con un equipo de fútbol, ¿no? Y fíjense lo importante que es esto. A ustedes, muy probablemente ustedes cuando les pregunten, imagínense que ustedes van a otro país, ¿ya? Les han sido teletransportados a otro país y llegan a un sitio y les piden que se presenten, ¿no? Entonces te dicen, oye, Joaquín, tú presentas, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué vas a decir que eres? Peruano, estudiante de ciencias políticas, tienden a ser, lo que tú has respondido ahora es lo que tu cerebro ha asociado más rápidamente con tu identidad. Entonces has dicho que tu identidad está asociada muy rápidamente a dos cosas que son a lo que la mayoría de nosotros probablemente asocia, que es nuestra carrera y de dónde somos si es que estamos en otro país. Eh, ¿Por qué nos pasa eso? Porque todo el mundo trata de construir una identidad de quién es para vendérsela a la sociedad y para tratar de, digamos, encajar con el resto y etcétera. Pero no todo el mundo tiene una carrera universitaria. Y no todo el mundo que estudia una carrera universitaria, su carrera universitaria es lo más importante. Mucha gente la odia, la carrera que estudia, o etcétera. Entonces, lo que tú identificas como parte de tu identidad es algo distinto, tiene que ver con tu propia historia. Hay gente para la cual su hinchaje de fútbol es lo más importante, es lo que define su identidad. Su identidad es principalmente el equipo de fútbol. Hay gente para la que principalmente su identidad es su carrera. Yo soy abogado, yo soy politólogo y es la imagen que venden principal. Hay otra gente que no, que su identidad la atan con otras cosas, con la religión, ¿no? Entonces, si yo ato mi identidad, aquello con lo que tú ates tu identidad, te va a ser más difícil cuestionarlo. Entonces, es mucho más claro que tú tienes una relación totalmente irracional con aquello lo que atas tu identidad. Y hay mucha gente que ata su identidad a temas políticos.
Entonces, si atas tu identidad tú a, eh, digamos, a que tú eres un anticomunista o un anticaviar o un antifacho, ¿no? O tú eres un izquierdista que está, un anticapitalista. Entonces, lo que va a pasar es que te vas a comportar como el resto de personas en situaciones similares, que es que no vas a cambiar de opinión así nomás ante información. Vas a estar incentivado a seguir creyéndote esos sesgos y a votar y a moverte irracionalmente en ese mundo, ¿no? Entonces, al analizar los electorados y qué cosas les importan a los electorados, eh, vamos a ver que justamente las cosas que nos debería importar entender no es si el electorado es de izquierda o de derecha, porque eso no es lo que define una elección, ¿no? Lo que importa es tratar de entender qué es lo que quiere el electorado, tratar de ponerse en sus zapatos, y para eso hay que entender otras cosas, ¿no? En las elecciones lo que importan entonces son las historias, las emociones, todas estas cosas importan mucho más que la razón, ¿no? Fíjense, acuérdense mucho de esta idea de la irracionalidad racional como algo descriptivo, no peyorativo, no de crítica, ¿no? ¿Por qué la gente votó por Pedro Castillo? Porque representa el cambio que el país necesita, para evitar que el fujimorismo llegue al poder, porque tiene las mejores propuestas, 15%, ¿no? A nadie le interesaban sus propuestas, ¿no? El mejor equipo técnico, 8%. No, ya claramente, ya pues no te pases. ¿Por qué la gente votaba por Keiko? Para evitar que el comunismo llegue al poder, ¿no? Esas son las cosas que les importan a la gente, ¿no? Entonces tú tienes que preguntarte, ya con esto cerramos la clase, vamos a comenzar con esto la próxima, el miércoles, pero lo que tenemos que preguntarnos es cómo es el votante peruano, ¿no? Entonces hay que empezar a analizar eso, a mirar, mira, en qué momento se suele poner, suele tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, algo que yo así, que por lo que yo me peleé más de una vez durante las elecciones fue que la gente decía, no, ya está definido, Johnny Lescano va a pasar de todas maneras, su segunda vuelta, que no sé qué. Y busquen o sea, lo pueden buscar, yo lo he puesto en Twitter, no, todavía puede pasar cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el 40% de la gente se toma la decisión en la última semana, y esto no es una cosa de una elección, pasa siempre. Entonces, si tú conoces cómo se comporta el electorado, ya sabes algunas cosas, sabes que hay cosas que pueden cambiar, sobre todo si estás viendo cómo avanza, ¿no? También, si ves qué cosas les importan a los electores, qué cosas no tienen influencia en las elecciones, si eres un sindicato, no tiene tiene poco o ninguna influencia, los partidos políticos tampoco, o sea, no les importa a la gente si es que tú estás en un sindicato, si es que tú eres jefe de trabajo, si es que eres qué cosa. Si es que eres de izquierda, derecha, no le importa a la gente, no entienden qué cosa es, ¿no? Eso no es un factor relevante. Miren, en el 2021 había un 22% de gente que decía que Verónica Mendoza era de derecha, había un 17% que decía que este pata era de izquierda, ¿no? ¿No? La verdad, la gente no entiende esas categorías, entonces por las puras están todo el mundo peleándose por eso, ¿no? Fíjense acá, como esta es una encuesta del 2018 de Datum, que te muestra que en realidad la mayoría de gente es más autoritaria, o en todo caso de centro, ¿no? Progresistas, de izquierda, entre liberales y conservadores estamos peleándonos pues un enano con el otro, cuando acá en realidad el grueso de la gente son otra cosa, ¿no? Y vamos a empezar la otra clase hablando también de un poco de estas diferencias y de las diferencias socioeconómicas también, ¿no? Que creo que esto lo he mencionado en otro momento o no. He mostrado esto, ¿no? O sea, ¿sabes cuánto? ¿Sabes cuánto? Cuando ustedes vean nivel socioeconómico A, el nivel socioeconómico A es el 1% del Perú, ¿no? O sea, por eso cuando tú vas ganando el nivel socioeconómico A, bacán, pero, o sea, eso es bien poquita gente. Tienes que ir ganando en los demás. Pero para tú ser del nivel socioeconómico A, o sea, para tú ser el 1% del Perú, a veces hay gente que cree que si tú eres el 1% en el Perú, tú ya eres Ricky Ricón, estás ahí en una piscina de monedas de oro. No, pero tú en el Perú, somos un país todavía que ha dejado de ser pobre hace muy poquito y todavía es un país bien vulnerable.
si tienes ingreso promedio, tú una familia de 4 personas, ingreso promedio de 12, sí, mensual, de 12.600 soles, ya eres 1% del Perú. Sí. Si tu familia, no más de 7.000 soles, tu familia, 4 personas en promedio, ya eres, eh, ya eres parte del 10% más rico del Perú. Si tu familia gana esto, y son 4 personas en promedio, ya eres así, de esta parte. Entonces, fíjense, ¿no? O sea, digamos, tratar de conocer estas cosas que no mucha gente capta, estas diferencias, que las vamos a comenzar con esto en la próxima clase, es importante para entender cuáles son las expectativas, las diferencias de la gente. Ok, pero acá lo cerramos entonces. Sí, quédense un toque para que les den los controles. Si alguien se tiene que ir, vayan nomás, pero si no acá. No, sí lo tengo, el tuyo está acá. Ya, ya, sí, no te preocupes. Uy, me agarré tu celular. Sorry. ¿Dónde está mi celular? Aquí está. Ya, obvio. A ver, hacemos eso. Sí, toma. Ya, como. Toma.